Soy Roberto Pombo y estas son mis preguntas. Un programa de Prisa Media hecho posible por CAFAM, 65 años inspirando sonrisas. Para este capítulo hablamos con el nuevo director de la Agencia Nacional de Infraestructura, William Camargo, con el exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, con el senador Roy Barreras, con la representante a la Cámara por Bogotá, Julia Miranda Londoño, y el concejal de Bogotá, Diego Cancino. Además, le pedimos opiniones al periodista de la W, Juan Pablo Calvás, a la economista e historiadora María del Pilar López y al ingeniero civil experto en movilidad, Juan Pablo Bocarejo. El tema: ¿estamos condenados a no tener tren? El presidente Petro puso al país a hablar de trenes. Propuestas ambiciosas, para muchos absurdas, como un tren eléctrico y elevado entre Buenaventura y Barranquilla, o el ferrocarril para unir Chile, Bolivia, Colombia y Venezuela, recientemente lanzada en la CELAC, han abierto la discusión sobre el imperativo de recuperar nuestro sistema férreo. Reabrir el debate del metro subterráneo en Bogotá también ha sido otra de sus movidas que ha dado de qué hablar. Pero, ¿qué tanto ayudan estas controversias a que realmente volvamos a un país en el que el ferrocarril sea el protagonista? Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a mis preguntas. La línea férrea más larga del mundo recorre 13.052 kilómetros, atraviesa 8 países y se tarda 16 días en llegar del punto inicial al punto final. La nueva ruta de la seda parte de Yiwu, una ciudad industrial de la China, la primera en inaugurar en 1974 el primer mercado libre de ese país, y llega a Madrid. Además de China y España, el tren atraviesa Kazajistán, Rusia, Bielorrusia, Polonia, Alemania y Francia. Desde hace 8 años le quitó el puesto a la famosa línea transiberiana de 9.300 kilómetros que unía Rusia con China. Hasta ahora me desayuno. El tren de pasajeros más rápido del mundo ya ni siquiera tiene ruedas de acero convencionales, sino que utiliza imanes para sostenerse e impulsarse con base en la levitación magnética. Se llama el Shanghai Maglev. Cubre la ruta desde el aeropuerto de Pudong de Shanghái hasta el centro de la ciudad y alcanza la bobadita de 460 kilómetros por hora de velocidad. Costó $1.000 millones para viajar 30 kilómetros en 7 minutos. El primer metro lo inauguraron en Londres en 1863, hace 160 años, una línea subterránea de 6 kilómetros. Y el primer viaje en tren fue el de Stockton a Darlington, en el Reino Unido, en 1825. Locomotoras británicas impulsadas a vapor. Ya van a ser 200 años de este viaje. ¿Y Colombia? Bien, gracias. Con 2 siglos de retraso, parece nuevamente estar inmersa en materia ferroviaria como hace mucho no estaba. Por cuenta del presidente Petro, los metros, el sistema férreo, el sueño de conectar ciudades y países está nuevamente vivo. Lo bueno es el interés claro y genuino del mandatario. Destruimos nuestros trenes, ahora hay que reconstruirlos. Lo injusto es que su interés solo permite que esos proyectos lleven su sello. Pero lo difícil, como siempre, es cómo logrará no solo pensar en grande, sino pensar en viable. Cuando ya parecía que la primera línea del metro de Bogotá se construiría elevada, como quedó contratada, el presidente pide una revisión para ver si se puede construir subterránea. ¡Qué angustia! En otro frente, revive la propuesta de campaña de hacer un tren que conecte Buenaventura con Barranquilla. Un tren así. El proyecto arranca en el puerto de Buenaventura del Pacífico y a través de un tren elevado, moderno, eléctrico, vincula Buenaventura con los puertos del Caribe, entre ellos Barranquilla. Pero como no es suficientemente grande sacar adelante la primera línea del metro de Bogotá y hacer un tren transdepartamental eléctrico, en la última cumbre de jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, nuestro presidente puso a soñar al continente. La red férrea que se propone también tiene un eje troncal, que es el Pacífico, que puede ir desde Santiago de Chile o más al sur hasta el Caribe colombiano y el Caribe venezolano. Y ese sería uno de los grandes esfuerzos de integración de nuestras culturas, de nuestro pueblo, de nuestro comercio. Se preguntó el jefe de Estado en medio de su intervención en la CELAC. ¿Bolivia no tendría una posibilidad allí cuando no tiene mar? ¿No tendría una posibilidad de ligarse
tanto al Océano Pacífico como al Océano Atlántico, es decir, al mundo, si adelantáramos este proyecto. Creo que el tema de los trenes está en el camino adecuado, pero ese camino adecuado porque no es la imitación de la gran autopista norteamericana que usa una movilidad intensiva en combustibles fósiles lo que nos va a salvar ahora en el siglo XXI. Así como se oyó, la propuesta es construir un tren que conecte a Chile, Bolivia, Colombia y Venezuela. A lo brocha, tirando líneas rectas sin contemplar montañas y túneles, estamos hablando de un sistema de al menos 5.000 kilómetros. Tengo la sensación inicial de que las discusiones y propuestas de estos temas oscilan entre las distopías o las utopías y nada está en el plano aburrido de lo viable. Le pido pensamientos iniciales a dos expertos en el tema. Todo suena tan grande y tan complejo que es difícil de creer, pero quiero creer. Esto me contesta la economista e historiadora María del Pilar López. Desde el siglo XIX existió ese consenso entre la clase política de la importancia de invertir en infraestructura del transporte como un promotor del desarrollo económico. La realidad nos muestra que estas intenciones no se han materializado y tenemos un atraso histórico. De manera simplista, tendemos a echarle la culpa de este retraso a una especie de suerte, una especie de ruleta. Le echamos la culpa a la geografía, que hace que sea difícil construir ferrocarriles y carreteras en un país que está lleno de montañas y con pocos recursos. Sin embargo, esta mirada es un poco incompleta. Existen otros problemas como la improvisación, la corrupción y la falta de claridad en las reglas de juego parecen ser explicaciones más convincentes, y es en esto en lo que creo que nos tenemos que concentrar. También hablo con Juan Pablo Bocarejo, ingeniero civil, experto en movilidad y profesor de la Universidad de los Andes. Esto me cuenta. En el tema institucional, pues hemos fracasado. Ya tenemos en Colombia 2 empresas liquidadas que se encargaban de los ferrocarriles, que eran los ferrocarriles nacionales y después Ferrovía. Entonces esa labor de planeación, esa labor estratégica, se la han trasladado a la ANI y al INVIAS, que obviamente le dan prioridad es al modo carretero, y por eso pues no cuajan muchos de estos proyectos. Sin embargo, lo peor que uno podría hacer en el tema férreo es desconocer esos proyectos estratégicos de conectividad para embarcarnos en un proyecto faraónico que no ha sido planeado, que no sabemos si tiene demanda, no sabemos si realmente va a ser un proyecto con un costo-beneficio adecuado. Empecemos por el metro. Echemos el cassette para atrás y hagamos un rápido recuento de su tortuoso recorrido. Este es el metro más deseado y más estudiado en la historia de la humanidad. También es con certeza el metro con mayor cantidad de renders y maquetas para que los capitalinos crean que es una realidad. La novela arranca en 1940 en la administración de Carlos Sanz de Santa María, quien por primera vez propone hacer un metro en la ciudad. Ya para ese entonces estábamos tarde y esa primera idea quedó en eso, una idea. En el 57, Rojas Pinilla trató de contratar un monorriel con canadienses para una ciudad de 1,5 millones de habitantes. No fue posible. En el 66, la ciudad se ilusionó con un metro que iría por la Caracas desde la 22 Sur hasta la calle 66 en Chapinero. Era un metro con tramos subterráneos y elevados. Proyecto archivado. En el 69 se contrata un estudio de rutas, transporte y urbanización. En el 74 surge otro estudio desaprovechado de la Organización de Administración de Transporte. En el 80, una alianza franco-española le cotiza al alcalde Hernando Durán Duzán el metro por tan solo 1.800 millones de dolaritos. No hay con qué. En el 86 surge un nuevo estudio llamado Origen y Destino de un sistema de transporte colectivo en la ciudad de Bogotá. Tampoco pasó nada. En el 89, el joven alcalde Andrés Pastrana propone el metro desde Bosa hasta el centro de la ciudad. No avanzó. En el 91 se cae en el Consejo de la Ciudad una propuesta de metro hecha entre Japón, Francia y Bélgica. El mismo año es también rechazada una propuesta de tren ligero a través de la línea de ferrocarril hecha por unos italianos. Tomo aire. En el 93 se empieza a hablar de un modelo por concesión y se abre licitación. En el 94 se presentan 9 consorcios, pero el alcalde Jaime Castro cancela la posibilidad y sale con la alternativa del Metrobús. En el 95 el Plan Nacional de Desarrollo contempla 127.000 millones de pesos para transporte masivo de Bogotá y 1.000 más para estudios. Ahí aparece la agencia de cooperación japonesa JICA y comienza el Plan Maestro de Transporte. En el 97 queda listo el plan. El metro es uno de los 67 proyectos que proponen para solucionar la movilidad de Bogotá.
no hay acuerdo entre el gobierno del alcalde Mocus y el presidente Samper para financiar la obra. En el 98 se firma un acuerdo preliminar en el que la nación aportaba el 70% y el distrito el 30%. Vuelve y se cae el acuerdo. 10 años después, aparece la firma española CENER para realizar estudios de la primera línea. Parecía que era una realidad, pero arrancó el escándalo de los hermanos Moreno, el tema se enfrió. En el 2013 llega Petro a la alcaldía y adelanta estudios para un metro subterráneo. No se creó la empresa Metro ni se consiguieron los recursos. Finalmente, en el 2016, llega Peñalosa y emprende un nuevo proyecto. Ese año el Consejo aprueba la empresa Metro, se consiguen los recursos y se adjudica a una empresa china 3 años después. Y aquí está la pepa de este asunto que hoy tiene a la alcaldesa Claudia López, a los chinos, a la presidencia, a Peñalosa, en una pelotera en la que solo pierden los ciudadanos. Petro dice que dejó el metro listo para construirse, lo cual es falso. Ni siquiera lo licitó, pero Peñalosa pudo haber continuado esa obra con los estudios que se hicieron. Prefirió arrancar de ceros, argumentando que su versión era 19% más económica. Este último sí blindó el proceso con la adjudicación del contrato a los chinos. Personalmente creo que Peñalosa podía darse la pela del 19% y aprovechar el camino avanzado por Petro, porque finalmente los expertos coincidían en que la versión subterránea era mejor. Pero también creo que hoy el presidente Petro, en una muestra de grandeza y madurez política, debería darse la pela para que se haga lo contratado, el elevado y por fin tengamos una línea de metro en Bogotá. Finalmente, con esa pelea y los más de 80 años erráticos, hemos perdido mucho más que ese 19% y ya la gente no quiere perder más. La gente quiere metro, punto. De hecho, en la petición que el presidente Petro hizo al consorcio chino para evaluar opciones subterráneas de metro, la cuenta se dispararía. El consorcio presentó 5 propuestas que van desde enterrar parcialmente algunas estaciones, hacer el metro contratado y contratar una nueva porción subterránea, hasta enterrarlo todo. Pero los sobrecostos serían dramáticos. En el mejor de los casos, habría que levantarse 5 billones adicionales. En el peor, 17 billones. Saquen cuentas contemplando que el costo inicial es de 13 billones. La pelotera no ha parado. Al cierre de este programa, el presidente anunció un viaje a China para destrabar el asunto con las más altas autoridades de ese país. Me pregunto si esta no es más que una guerra de egos, una guerra eterna entre Peñalosa y Petro. Le transmito estos pensamientos a un par de políticos que han estado muy activos en el debate, el concejal Diego Cancino y la representante Julia Miranda Londoño. Les pregunto también si estarían dispuestos a bajarse de sus carros blindados para moverse en Transmilenio y bus durante los años adicionales que podría tomar un cambio en el proyecto a estas alturas, 7 años para ser exactos. Esto me contestan. Claro que estoy dispuesto a moverme en transporte público por los años adicionales que se necesitan para tener un metro de verdad y no un alimentador de Transmilenio. Ese sistema de Transmilenio en los próximos 10 años le va a generar un déficit a la ciudad de casi 48 billones de pesos. Tenemos la oportunidad histórica de construir un sistema de transporte digno y no podemos desaprovecharla. El contrato se puede modificar porque tanto la Constitución como el artículo 16 de la Ley 80 permiten modificar este tipo de contratos cuando hay una afectación del servicio público o cuando se paraliza el servicio público. Y con el alimentador elevado se va a paralizar la ciudad, se va a paralizar la movilidad, se va a afectar los negocios que están alrededor de Transmilenio, se va a afectar la seguridad. En algunos casos se va a paralizar el sistema de Transmilenio. Roberto, el contrato debe cumplirse tal y como está estipulado. El contrato es ley para las partes y Bogotá debe honrar su palabra comprometida en el contrato tal como fue firmado, que lleva un avance muy importante. Incluso nos explicaba el gerente del Metro de Bogotá que llevan un adelanto en el tiempo respecto de lo programado inicialmente. Eso es muy importante. A mí me preocupa muchísimo el sobrecosto que se deriva de cambiar el contrato. Aproximadamente nos dicen unos 11 billones de pesos más si se hace subterráneo. 11 billones de pesos que se requieren para muchas cosas en Bogotá, entre ellas completar el sistema multimodal de transporte público de nuestra ciudad. Pasemos al siguiente desencarrilamiento. Este es el fragmento que se repite en redes. Y a través de un tren elevado, moderno, eléctrico, vincula Buenaventura con los puertos del Caribe, entre ellos Barranquilla.
El mismo Alejandro Gaviria se despachó en su momento en medio de la campaña. El hilo de 7 trinos es contundente y bien argumentado. Escojo los 2 que me parecieron más certeros, abro comillas. El tren elevado eléctrico que propones tendría una extensión de 1.170 kilómetros y un costo de 550.000 millones por kilómetro, siendo optimistas. El costo total sería de 650 billones de pesos como mínimo, sin considerar riesgos y sobrecostos de construcción. Cierro comillas. Vuelvo y abro comillas. Fiscalmente, esto no es viable. El programa de vías 4G cuesta aproximadamente 50 billones y el presupuesto anual del sector transporte es de 11 billones. Financiar esta obra implicaría renunciar a las vías 5G y a cualquier otra obra por los próximos 60 años. Cierro comillas. Le escribo a Juan Pablo Calvás, periodista de la W, y a mi parecer, uno de los tipos que mejor arqueología de la corrupción en Colombia tiene. Recuerdo una entrevista que le hicieron a Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara de la Infraestructura el año pasado. Calvás hacía alusión a la imposibilidad de hacer una ínfima carretera para conectar Quibdó con Nuquí. Decían que llevan intentando hacer esa obra desde 1970, desde Julio César Turbay, pero por temas ambientales y afectación a comunidades indígenas nunca avanzó. En 2006 adjudicaron diseños y construcción y en la fase de consultas quedó nuevamente sepultada. Incluso las comunidades terminaron demandando al Estado. Estamos hablando de un tramo de escasos 10 kilómetros. ¿Es realista pensar en un diálogo para un tramo de más de 1.000 kilómetros? ¿Es coherente un proyecto que puede causar un impacto ambiental serio con el discurso medioambiental que lo llevó a la presidencia? Esto me responde Calvás. Roberto, sin duda, imaginarse un proyecto de infraestructura que atravesaría la selva del Chocó, la selva del Darién, que estaría pasando sobre una zona que es reserva ambiental y forestal del país, resulta bastante complicado, por lo menos si nos atenemos a las licencias, los permisos que se necesitarían conseguir para sacar adelante un proyecto de esa dimensión según el ordenamiento jurídico presente. Sin embargo, tendría que darse el caso de un gobierno que quisiera pasar o que se diera la pela de pasar por encima de las exigencias que hoy existen, tanto de licencias ambientales como de consultas con las poblaciones, porque no olvidemos que hay poblaciones afro y poblaciones indígenas, pasar por encima de ello con una disculpa suprema que es la de garantizar un proyecto de infraestructura. Eso tal vez podría ser lo único. La defensa del presidente se la dio a Red Más. Decía en ese entonces que no eran bobos y que eso no lo pagaríamos con dineros de la nación, que lo pagaría el comercio internacional. Ahí no es porque lo cofinancia la nación, nosotros no tenemos plata para eso, eso vale como 8.000 millones de dólares, sino porque lo financia la carga mundial, los contenedores del comercio mundial. Una afirmación sin ningún estudio de carga, una afirmación basada en el deseo y un poquito en lucha de clases. No se pongan bravos, pero en este punto creo que es el principal error de la propuesta. Volví a escuchar el audio completo, el original, y este era el remate. No pasa por Medellín, no pasa por Bogotá, no pasa por los grandes centros del poder tradicional de Colombia, enclavados en el mundo andino, herederos de la época colonial. Claro que el Chocó biogeográfico, Río Sucio y toda la periferia excluida necesita inversión, pero sobre todo necesitan proyectos realistas, no mentiras que los puedan frustrar más. Segundo, en estas ciudades en las que se concentra el poder también hay mucha pobreza que necesita inversión y no son distintos a los de la periferia. Por mencionar un caso suelto, solo en Cali hay 1 millón de pobres. Y tercero, no importa dónde se hagan los grandes proyectos de este país, no importa si son con recursos de la nación o de empresas internacionales, siempre se necesitará la participación de la empresa privada colombiana, ingenieros, consultores, productores de acero, de hierro, de cemento, los poderosos de siempre, como diría el presidente. Y eso no es un crimen. En estos procesos la empresa privada es un aliado y es un error su estigmatización gratuita. Busco a Roy Barreras, presidente del Senado y parte del pacto histórico. Le pregunto cuál es el efecto práctico en gobernar para un grupo y no para todos. Esto me responde. En las sociedades polarizadas,
cualquier tema se presta a un debate que en últimas resulta inútil. Buen ejemplo el de la conexión férrea del Pacífico con el Caribe. De ese tema se ha hecho una especie de caricatura, de estigma, suponiendo que lo que ha propuesto el presidente Petro es un tren mágico, elevado e imposible. Pero la verdad es que ya existen tramos muy importantes de conexión del Caribe con el eje cafetero y del eje cafetero con Neiva. Lo que no existe es una conexión entre Neiva y Buenaventura. Es decir, si se termina y se adecúa la conexión férrea, resulta posible conectar y necesario conectar el Caribe con el Pacífico. Pero sirva este ejemplo para decir que en algunos países o en cualquier país, cuando se cede a la tentación de gobernar solo para quienes ganaron la elección, pues tiene dos efectos. Se exacerba la polarización por un lado y la oposición se hace mucho más radical porque no se siente escuchada. Por esa razón, cualquier gobierno democrático tiene la obligación de gobernar para todos los ciudadanos de ese país. En el caso de nuestro sistema ferroviario, valdría la pena usar una frase que tanto repitió la ministra Carolina Corcho para defender la reforma a la salud, que por supuesto analizaremos en un nuevo capítulo. Como te digo, nosotros tenemos que construir sobre lo construido. Suena lugar común, pero creo profundamente que es el verdadero secreto del progreso. ¿Qué hay en materia ferroviaria en Colombia? Para empezar, recomiendo un gran estudio hecho por Fedesarrollo llamado Plan Maestro de Transporte Intermodal 2015-2035. En otras palabras, un documento bastante detallado con un inventario de lo que tenemos y la priorización de lo que se necesita. Por supuesto, un tren como el que plantea Petro no existe, no por razones de clase, sino porque el flete férreo es más costoso que el marítimo, es decir, la carga se podría pasar de puerto a puerto de manera más económica. En otras palabras, ese tren no se necesita. El otro documento que puede dar buenas bases es el Plan Maestro Ferroviario. Sí, se hizo en el gobierno de Duque, seguramente con varios insumos del gobierno de Santos, con apoyo del BID, pero sobre todo con un montón de gente técnica a la que le importa un chorizo quién está en el poder. En ese análisis hay un planteamiento muy claro para conectar el Pacífico con la costa Caribe. Ahí está planteado el tren del Pacífico y la necesidad de conectar Buenaventura con La Feliza en Caldas, trabajando sobre una red férrea que ya existe. De ahí a Medellín, Puerto Berrío, hasta llegar al Caribe. Así se conecta Buenaventura con Barranquilla sin un problema de 600 billones de pesos, usando lo que existe, construyendo lo viable y ahorrándose dolores de cabeza en concertaciones que podrían tardar años, si no décadas. Me tranquiliza ver una noticia sin mucho revuelo que habla de delegaciones de países como Corea del Sur, China, Japón, Reino Unido, Estados Unidos y Alemania que vinieron a escuchar los planes de ese tren elevado. Parece que en estas reuniones se han ido dimensionando las dificultades técnicas, los impactos ambientales y los desafíos financieros, al mismo tiempo que se abre la posibilidad de conectar Buenaventura con el Quindío, es decir, lo que otros ya habían estudiado y propuesto. Me tranquilizan también las declaraciones poco promocionadas del nuevo director de la Agencia Nacional de Infraestructura, William Camargo, en El Tiempo. Sus palabras dan cuenta de ir hacia la solución ahorrándose discusiones que al final terminan siendo políticas. Textual cito a Camargo, abro comillas. En el gobierno estamos convencidos de reactivar el modo férreo. Queremos que el país vuelva su mirada a los rieles, a la importancia que tiene para la economía y para el comercio internacional. Con esta iniciativa se busca reactivar un corredor férreo de 838 kilómetros desde el puerto de Buenaventura hasta La Feliza, que se conecte con la línea férrea activa de La Dorada y con esto garantizar la conexión de los puertos de Buenaventura con los del Caribe. Cierro comillas. Es decir, aprovechar los estudios en los que otros ya habían avanzado. Le escribo a Camargo, quiero saber si esto que plantea es un plan B y el tren elevado eléctrico moderno sigue siendo el plan A, o si la realidad de Buenaventura La Feliz a la costa ya se encarriló y es el plan A. Esto me responde. Lo que tenemos previsto en la ANI, desde el punto de vista de infraestructura férrea, incluye proyectos en diferentes etapas de maduración. En el corto plazo tenemos operación, mantenimiento y construcción de corredores que están como Bogotá-Belencito y La Dorada-Chiriguaná, que tienen efectivamente hoy en día disponibilidad de operación férrea, al igual que la concesión que tenemos entre Chiriguaná y Santa Marta. Adicional a eso, estamos ya avanzando en estructuración con la financiera del corredor del Pacífico, que nos entregaría alternativas sobre corredor férreo existente y algunas variantes
conectores entre Buenaventura y La Felisa, con la posibilidad de integrarse al corredor férreo central. Y adicionalmente estamos explorando en nivel de perfil de proyecto o de prefactibilidad conectividades de corredor interoceánico que puede ir desde Buenaventura hasta la zona de Turbo y posteriormente conectarse con corredores férreos que tenemos actualmente en estructuración. Y no alcanzamos a meternos sobre el sueño suramericano. Ya me hacía yo viajando con mi señora a lo europeo, ligero de equipaje, disfrutando de nuestra cocina latinoamericana, llenándome de paisajes interminables y bellos, rompiendo cuanta montaña andina se atreviese en un ligero vagón eléctrico. Darnos un trimestre sabático para disfrutar las madrugadas sin agendas y sin reuniones, para despegarme de este maldito celular y no tener la angustia por el contenido de cada mensaje de WhatsApp. Yo y mi señora viajando en tren por Venezuela, por Bolivia, Chile y por supuesto por Colombia. Pero adhiero rápidamente al exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo en este punto. Le escribo, le pregunto qué piensa de la propuesta de conectar 4 países con trenes que lanzó el presidente Petro en la CELAC. Esto me responde. La propuesta tal como ha sido presentada luce todavía muy cruda. ¿Cuáles son los costos de este ferrocarril? ¿Cuál será su trazado? ¿Cuál es el compromiso que ya existe de los otros países? Y lo más importante, ¿con qué carga contaría? Un proyecto de ferrocarril, si no tiene un estudio sobre carga a mover, no está pisando terrenos firmes. Salvo que presenten estudio más serio sobre las preguntas anteriores, la propuesta suena más un globo para recaudar aplausos de la galería que algo serio. El liderazgo latinoamericano se obtiene haciendo planteamientos ambiciosos, pero serios, no fantasías. Tenemos que recuperar los trenes. Haber abandonado ese sistema fue un gran error que cometimos en Colombia. Todavía me acuerdo de mis viajes en autoferro de hace más de 40 años. Nuestra ceguera crónica nos llevó a darle más peso al transporte de carga por carretera y por vías aéreas y por consiguiente a la construcción de carreteras y aeropuertos. Eso había que hacerlo, pero sin matar los trenes que podían perfectamente convivir con lo nuevo. Es correcto el sueño del presidente Petro y me atrevo a decir que con que logre recuperar y actualizar la red existente, conectar lo que está desconectado, sin sueños románticos, llegar a esos 3.500 kilómetros de ferrocarriles operativos al final de su mandato, pero sobre todo, si logra que el metro de Bogotá avance sin palos en los rieles, pasará a la historia por haber logrado lo que ninguno de sus antecesores ha logrado. Pasará a la historia como el presidente que literalmente logró encarrilar al país. Los dejo con una publicidad que leo en un periódico de hace 50 años sobre el autoferro. De Bogotá a Cali, de Cali a Bogotá, en 14 horas, a partir del 8 de diciembre, viajando con todo confort en autoferros modernos en los ferrocarriles del Pacífico y Girardot. Precio del pasaje, incluyendo puesto en automóvil en la carretera Ibagué-Armenia, 15 pesos con 85 centavos. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 22 de Mis Preguntas. Nos vemos en un siguiente capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, 65 años inspirando sonrisas. En la dirección, Roberto Pombo. Producción general y guiones, Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial, Daniel Sampero Espina. Investigación y entrevistas, Amalia Londoño. Producción de campo, Manuela Garcés. Dirección de sonido y postproducción, Daniel Murcia. Edición de sonido, Juan David Sarmiento y Diego Canastero.